Amén, gloria a Dios. Los saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Muy buenos días, amén. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién está en este lugar? A su nombre. ¿Cuántos pueden darle palmas fuertes al quien vive, al quien reina? Vamos, dale fuerte palmas al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este momento también les saludamos a todos nuestros hermanos que ya nos están mirando a través de las redes sociales. Estamos saliendo en vivo directamente desde acá, desde Puente Piedra, de la iglesia Casa de Dios, Generación Conquista. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Estamos muy bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a abrir en esta preciosa mañana el libro de Santiago, el capítulo 4 del libro de Santiago. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estaban mirando, leyendo los estudios de la página? Amén. Estamos transmitiendo a través de la página de la iglesia Casa de Dios, Generación Conquista. Amén. Estábamos ahí publicando ciertos estudios acerca de algunas enseñanzas. Esperemos que estén atentos y que puedan estar siguiendo pues estas enseñanzas. El día de hoy vamos a hablar de algo. Amén. Vamos a hablar de los cristianos mundanos, amén, o mundanos. Muchos hablan de los mundanos, ¿no? Cuando se expresan y quieren hablar acerca de personas quizás de fuera, ¿no? De la calle, y cómo te expresas. Pero en este día vamos a poder hablar a través del tema titulado Cristianos mundanos, amén. Mientras que ya vas ahí tomando las Sagradas Escrituras, Santiago capítulo 4, te vas poniendo de pie. A ver, gloria a Dios. Estamos aquí, detrás de estas cámaras también están ahí un trabajo que se está mirando ahí, estábamos ahí pendientes. Dame un favor, por favor. La pastora se está yendo por ahí. Pastora, un favor de mi mochila, sácame los apuntes. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Lo tienen Santiago capítulo 4? ¿Lo tienen? Dígame un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a salir del versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Pedís y no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Cierra tu vista ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a pedir dirección al Señor. Amén. Padre amado, te damos toda la honra y la gloria, Señor, en esta preciosa mañana. Seas tú, Padre amado, hablando a tus hijos.
hablando a través, Señor, de estas redes sociales. Padre amado, hoy es donde más tenemos que hablar de ti, Señor. Tú estás pronto a venir. Tú estás pronto a venir en las nubes y tu palabra tiene que anunciarse. Tu palabra tiene que seguir siendo anunciada, amado Dios. Y en esta mañana usa, Señor, nuestros labios. Usa, Padre Santo, en este momento. Usa, Padre amado, tus sagradas escrituras para poder enseñar a este pueblo, Padre amado. Para poder, Señor, en esta mañana llegar al punto donde tú quieres, Señor, enseñar a tu pueblo. A este, Señor, este lugar sea tu, Señor, lleno de tu presencia en esta preciosa mañana. Habla a través de los labios de tu siervo. Padre amado, presta los oídos de cada uno que está presente y también los que están escuchando a través de las redes sociales. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Señor y toma tu lugar ahí donde tú te encuentras. Vamos a ver un poquito, vamos a retroceder. El título de hoy que se llama Cristianos Mundanos. Amén. ¿Cómo se llama el título? Cristianos mundanos. Pero pastor, ¿por qué lo titulaste así? Si los mundanos están afuera, dicen, ¿no? Muchos dicen eso, ¿no? ¿Dónde están los mundanos? Afuera, ¿no? Ah, yo no soy mundano, pastor. Pero no, en esta mañana vamos a aprender que sí hay mundanos dentro de la iglesia. A su nombre. Una de las cosas que le estábamos enseñando es de aquel hombre que se llama Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Y quién es el que escribió las epístolas de Santiago? El apóstol, Santiago, en esta oportunidad va a ser el que escribe las cartas, estas epístolas. Pero vamos a describir un poco el acto, el momento en que el apóstol Santiago escribe este libro. Santiago es considerado uno de los hombres más firmes y más rectos en las cosas de Dios. Santiago era un hombre directo. Iba al grano a la iglesia. Cuando Santiago tenía que exponer y tenía que hablarles de la palabra, él era directo. Él no tenía titubeos, él no te hablaba de dobles sentidos. Él no te hablaba como ciertas personas quizás. Él iba al grano. Él cuando llegó, ciertamente cuando escribe estas cartas, llega a una iglesia. Y Santiago es considerado uno de los líderes que empezó el trabajo dentro de la iglesia en los primeros cristianos. Es más, su trabajo de Santiago se ve reflejado en los primeros judíos cristianos que habían recibido al Señor como su Salvador. Santiago trabajó mucho allá en Israel con los primeros cristianos. Y los primeros cristianos empezaron a crecer, empezaron a agrandar la masa del evangelio, empezaron a crecer, empezaron a más. Y de pronto Santiago se da cuenta, en cierta oportunidad, se da cuenta que la iglesia estaba caminando de doble ánimo. En esta oportunidad el Santiago no va a hablar a los que no son cristianos. Santiago al hablar en las cartas, que cuando tú lo ves, el libro de Santiago, cuando lees el primer capítulo de Santiago, va a hablar mucho acerca de la fe en la iglesia, acerca de tener bastante fe, acerca de tener nosotros mucha fe en Dios, a poder caminar con fe, a poder nosotros hacerlo, todo lo que hagamos, lo hagamos con fe en Dios. ¿Y quién era Santiago? Santiago era el hermano o el hermanastro de Jesús, hijo de María y hijo de José.
Él es el que escribió estas epístolas. Y él también empezó a trabajar en el área de poder servir a Cristo. Pero cuando ahora ve una realidad y ingresa a una de las iglesias y él deja estas cartas, y al ver Santiago lo que estaba atravesando la iglesia, empieza a hablar de esta manera. Y en el capítulo 4 empieza a hablar la realidad, lo que se vive en las iglesias. Y lo que posiblemente también se está viviendo en estos tiempos. En estos tiempos hay mucha necesidad de palabra, como la que acaba de dar Santiago. Ciertamente estaba meditando. Vine a una iglesia, visité una congregación y encontré en un lugar, ahí cuando me dijeron pasa a la área de comida, y ahí encontré una biblioteca y estaba un reloj. Y ese reloj era muy bonito, pero no estaba funcionando. Hoy en día muchos miran, como yo lo miré en el principio, yo lo miré de esa manera. Y muchos hoy en día la iglesia vive y mira las cosas de esa manera. Le encanta mirar las cosas que ven tus ojos, apariencias. O como tú lo ves al reloj, el minutero, lo ves ahí, lo que ve por encima. Pero no saben ir al punto, a la raíz. ¿Y por qué no funcionaba ese reloj? Es que cuando me senté, el pastor me decía, ese reloj está bien, solo que se malogró la batería. O sea, necesita una pila, necesita una batería. Entonces, Santiago, en esta oportunidad, fue a la iglesia, esa iglesia mesiánica, los primeros judíos que recibieron a Cristo como su Salvador. Ellos venían acarreando una religión, ellos venían acarreando ciertas cosas que les había enseñado el mundo, ciertas cosas que venían arrasando. Hoy en día vemos muchos jóvenes apartados del camino. ¿Sabes por qué? Yo vengo de una iglesia desde que pequeño yo crecí en las cosas de Dios. Pero ¿sabes algo? Es que me empecé a involucrar en las cosas de la iglesia, me empecé a involucrar en las cosas de Dios, y ciertamente cuando yo iba a los cultos de jóvenes era muy distinto a los cultos que tenemos los días martes, o acostumbramos a tener los días jueves, o acostumbramos los días domingos a juntarnos. Personalmente el día de hoy sé que es domingo y es un domingo central, donde muchas iglesias tienen hoy reuniones, así como nosotros, a su nombre. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, el día de hoy se juntan muchas iglesias, pero los cultos que tenemos son cultos que siempre lo hacen muchas iglesias, lo practican. Pero hay una diferencia cuando tú vas a un culto de jóvenes, a su nombre. ¿Cuántos vinieron ayer? Levanten su mano. ¿Ayer fue el culto normal o fue distinto? Ayer no lo hemos transmitido, así es que los hermanos que nos están mirando a través de las redes no lo saben. Pero ayer hicimos un culto distinto, a su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque los días sábados se acostumbran a hacer cultos distintos, muchas iglesias. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que cuando tú regresas a casa lleno de victoria, lleno de una libertad que el Señor ha usado tu vida a través de esa reunión, a través de lo que hemos hecho, a través de la reunión del culto de jóvenes. Porque ayer, ¿cuántos fueron bendecidos? Levántame su mano los que vinieron ayer. ¿Cuántos fueron bendecidos? Y es lo que pasa, es que muchas veces los jóvenes tienen que actuar como jóvenes. La Biblia dice muchas cosas acerca de los jóvenes, que no tengan en poco su juventud y que sean ejemplos. Y también dice, acuérdate
Acuérdate de Jehová en los días de ¿qué? De tu juventud. El joven hoy en día hace muchas cosas que ya los mayores no lo hacen. Estaba revisando un TikTok y ciertamente también el Facebook, y escuché a un pastor decir a los que hacían TikTok, mayormente a los jóvenes, le decían que son hijos del diablo por hacer esos TikTok. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta que ayer estaba mirando un poquito el Facebook y sin darse cuenta, un hermano por ahí filmó a ese mismo pastor que criticaba de no hacer TikTok y haciendo más payasadas que los que hacen TikTok, haciendo un desorden total. Y yo digo a veces, ¿por qué Santiago habló de esta manera a través de la palabra? Yo me preguntaba, ¿por qué Santiago habla de esta manera? Y habla a los cristianos, habla a la gente de la iglesia. Y luego estaba mirando también TikTok y aparecieron un montón de jóvenes y empezaron a hacer una danza y empezaron a poder hacer su coreografía, muy hermoso. Pero ¿saben lo que leí en los comentarios? Que eso no agrada a Dios, que eso no es de Dios, que cómo van a hacer eso. ¿Y sabes algo? Yo entendí algo, que esas personas que critican son los que menos hacen cosas para Dios, a su nombre. Y en esta ocasión vamos a encontrar bíblicamente lo que dice Santiago a esa gente criticona, a esa gente que se levanta a juzgar. Les encanta mirar la vida ajena, pero no saben mirar lo que ellos tienen dentro de su corazón. Ciertamente estaba ahí trabajando con los jóvenes y nos empezó a llenar de poder agradar a Dios a través de la coreografía. En esos tiempos yo era líder de jóvenes y empezamos a ensayar y nos juntamos los jóvenes a empezar a hacer una coreografía. Y empezamos a ensayar, empezamos a darle lo mejor. Y en ese ensayo lo primero que hicimos es orar. Empezamos a orar abrazados, tomados de las manos. Y en ese momento pasó algo. Pasó que una joven empezó a llorar. Y todos le decíamos, ¿qué ha pasado? Y él decía, acabo de salir de mi casa, que mi padre no quería que venga. Pero si tu papá es cristiano, le dije, ¿cómo no va a permitir que vengas aquí? No, es que me dijo que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Y ese momento empezamos a orar. ¿Y saben lo que pasó? Es que pasó unos días y la joven empezó a desaparecer. De pronto le miramos en la esquina como a la junta. De pronto le miramos con un muchacho. De pronto apareció embarazada. ¿Y sabes qué es lo que ocasionó? Es que los mismos padres alejan a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se meten de tanta religiosidad, se meten de tanta cosa y son ellos mismos los que apartan a los hijos de Cristo. Y luego andan llorando, diciendo, ay Señor, mis hijos. ¿Cuándo qué? Cuando fuiste la primera persona en apartarle de los caminos de Dios, a su nombre. Ahora nos vamos a ir a Santiago capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 para que tú entiendas que el apóstol Santiago, al escribir estas cartas, no estaba hablando a la gente del mundo. Y tú te vas a dar cuenta algo. Es que el apóstol, al hablar en esta oportunidad, está hablando a quienes, a los de la iglesia. En pocas palabras, nos está hablando a nosotros.
Te está hablando a ti, mi amigo, mi hermano, que me estás mirando en esta tarde, en esta mañana. Te habla a ti. Y nos habla a nosotros. Y nos habla a toda la iglesia. ¿Y qué nos dice Santiago? Vamos a leer desde el versículo 1, 4:1. Y yo le recuerdo algo, que Santiago al hablar estas cartas estaba hablando a la iglesia. No estaba hablando a la gente del mundo. No se vayan a equivocar. Estaba hablando a la iglesia. ¿Y qué es lo que había en la iglesia? Al principio les decía que Santiago era directo. Y lo que dice Santiago es primero, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos, ¿entre quién? Entre nosotros. Santiago en esta oportunidad pregunta a la iglesia, le dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es esto no es de nuestras pasiones, dice, las cuales combaten de vuestros miembros? Santiago en esta oportunidad está diciendo, ¿sabes qué, iglesia? ¿De dónde están viniendo los pleitos? Y nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que lo que había en la iglesia en esos momentos, había orgullo, había envidia, había contiendas, habían celos, habían unas discrepancias dentro de la iglesia, y que había llegado a dónde, a verlo Santiago. Santiago al ver a la iglesia estaba siendo lleno de orgullo. Había en la iglesia orgullosos, había envidiosos, había hombres que tenían celos, había codicias, había ira. Y estaban viviendo bajo un problema. Había problemas en la iglesia. Sí lo había. Y Santiago dice, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde está viniendo esto? Los pleitos. ¿De dónde está viniendo las guerras? ¿Y qué le dice ahí? ¿De dónde está viniendo? Dice, no es de vuestras pasiones. Entonces Santiago lo que está diciendo es que nosotros mismos, nuestra pasión, y ahí es donde yo les digo, donde Santiago fue a la raíz, fue a la batería, fue a la pila, como les ponía de ejemplo de un reloj. Porque cuando ustedes ven al reloj, ¿qué es lo que primero mira? ¿No? Si está funcionando el minutero, si está funcionando ¿qué? Todo lo de encima, ¿no? Y por eso es que hoy en día hay gente que le gusta mirar las apariencias por fuera. Viene alguien, mire, viene alguien mal vestida y dice, ay, eso no le agrada a Dios. Alguien viene en pantalón y dice, ay, eso no le agrada a Dios. Alguien viene con el cabello grande y dice, ay, eso no le agrada a Dios. Alguien no trae la Biblia, ay, eso no agrada a Dios. Alguien pasa algo y lo primero que hacemos, nos vamos a mirarlo, lo exterior. Miramos todo por fuera, lo bonito, como el reloj que estaba ahí parado, pero no funcionaba, pero todos miraban lo exterior. Pero Santiago no fue a mirar esto, sino fue a mirarlo raíz. Santiago fue directamente a ver qué es lo que pasaba. ¿De dónde salía todo esto? Y pregunta a la iglesia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pregunta Santiago. Porque ahí empieza a decir, no es de nuestras pasiones, no es lo que sentimos por dentro.
orgullosos, cuando algunos tienen orgullo, entonces saben caminar sin la necesidad de escuchar a otros. El orgullo, mi hermano, te aleja de Dios. El orgullo no te deja crecer. Muchos sentimos, muchos, al poder criticar a otro, estamos siendo muy orgullosos. Porque somos expertos en criticar, expertos en juzgar a la persona. Pero no sabemos ir a la raíz. Cuando tú vas a un técnico, cuando tú llevas un cierto aparato, cuando tú vas y llevas un cierto aparato que quieres que te lo arreglen, lo que va a hacer primero el técnico es desarmar la máquina. ¿Y va a ir a dónde? A la raíz, para poder arreglarlo. Entonces Santiago, al poder ir a la iglesia y decirle, ¿sabes por qué esta iglesia está así? ¿Sabes por qué esta iglesia no está creciendo? ¿Sabes por qué esta iglesia está viviendo de esta manera? Y les vuelvo a recordar que Santiago está hablando a la iglesia, no estaba hablando a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque sí había mundanos dentro de la iglesia, mundanos llenos de orgullo, mundanos llenos de envidia, mundanos llenos de ira, mundanos llenos de contienda. Y es por eso razón, porque cuando habla en el versículo 4, Santiago va a ir de frente a decirles, oh almas adúlteras. Muchos se preguntarán, oh pastor, que en la iglesia también hay mundanos, sí. Pero ¿cómo, pastor? Si nosotros no tomamos, no nos emborrachamos, no fornicamos, más bien consagramos nuestra vida, nos casamos. Yo no estoy diciendo que eso no es del mundo, eso es del mundo. Pero dentro de aquí, ¿ya? Tú no tomarás, no te emborracharás, no estarás fornicando. A la mejor se arregló tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que te hace ser mundano? Es porque tienes envidia dentro de ti. Es porque tienes orgullo dentro de ti. Es porque tienes codicia dentro de ti. Es porque tienes ira. Y Santiago va a decir, oh almas adúlteras. Versículo 4. Le dice a la iglesia, esa iglesia que son expertos, esos hermanos que son expertos en comentar, esos hermanos que son expertos en poder darse un tiempito y comentar, ¿no? Yo veo a veces, muchas veces, hay cosas hasta en las redes. Hoy las redes se volvió, pero se descontroló por completo. Porque ven a alguien y le dice, pero ¿por qué no estás así? Ven a la otra, pero ¿por qué no estás haciendo esto? Y todo se descontroló. ¿Y sabes cuál es lo triste? Es que esto, lo que está pasando en la actualidad, no se va a solucionar. Porque bíblicamente va a ir de peor en peor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya está a puertas a venir. Jesús ya está a puertas de tocar la trompeta y venir en las nubes. Pero también mencionó y dijo que en los tiempos últimos el amor de muchos se va a enfriar. Por eso no hay amor al prójimo. Hoy estamos creciendo, ¿pero en qué? Estamos creciendo en nuestra manera de vivir de la manera mundana. Hoy ya no hay amor al prójimo. Hoy te has sentado y empiezan a criticar, a murmurar que esto está bien, que esto está mal, hacen la labor de Dios y impiden a muchas personas a seguir haciendo el evangelio verdadero.
El joven se sale, va a los semáforos, anuncia de Jesús con sus letreros. Y que sale el religioso y le dice, eso no es de Dios. Eso es lo que están haciendo, está mal. Y todavía hay muchos más mundanos que dicen, disciplinados jóvenes por hacer eso. Y tú, mi hermano, que criticas, ¿cuándo te vas a levantar a poder evangelizar? ¿Sabes por qué? Porque ya te has vuelto perezoso, ya te has vuelto holgazán, ya te has vuelto ¿qué? Ocioso, haragán. Ya no quieres orar, ya no quieres predicar, ya no quieres salir a las calles a poder predicar el nombre de Cristo. Y como ya te has metido en ese mundo y te has vuelto un cristiano mundano, ya no quieres predicar, ya no quieres salir a evangelizar, ya no quieres predicar, tomar las calles y hablar de Cristo, del verdadero labor que nos dejó Jesús, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué te dignas? Terminas tu vida criticando a tus hermanos. ¿Porque esto no te parece bien? ¿Porque esto no te parece de lo correcto? ¿Que esto no es de Dios? Deja a Dios que llegue el día donde tiene que condenar a cada uno de nosotros. Pero mientras que estás aquí en la tierra, mientras que Dios un día ha limpiado tu vida, un día te perdonó, porque has venido todo, ¿cómo hemos llegado al evangelio? Ayer que le decíamos, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué nos decía Efesios ayer cuando le hemos leído Efesios capítulo 2? ¿Qué nos decía? ¿Cómo llegamos al evangelio? Llenos de pecado, de inmundicia. ¿Llenos de qué? De todo lo que Satanás puso a nuestra cabeza. Y caminábamos conforme, ¿qué? Satanás, haciendo divisionismo, llegando de ira, de enojo. ¿Cómo llegabas a tu casa? Borracho. ¿Cómo maltratabas a tu familia? ¿Cómo andabas tu vida cuando te tenía poderoso Satanás? Pero un día Dios te dio la oportunidad y Dios perdonó todos tus pecados. Y Dios te limpió. Y Dios te dio salvación y vida eterna. Y cuando llegaste, ¿cómo llegaste? Llorando, quebrantado por el poder de Dios. Y cuando tú llegaste quebrantado por el poder de Dios y Dios te levantó, Dios te dio nombre, Dios te levantó. ¿Y te levantó para qué? Para que tú también amas a tu prójimo. Para que cuando tú ves al borracho le levantas. Cuando tú ves al drogadicto le ayudes a cambiar. Cuando tú ves a la prostituta le ayudas a cambiar. Cuando tú ves que al necesitado le des. Cuando ves al pobre, dice al pobre, le extiende su mano. Para eso Dios a ti te cambió. ¿No te cambió para qué? Para que seas un criticón dentro de la iglesia y te vuelves un mundano dentro del evangelio. A su nombre. ¿Y qué es lo que va a decir Santiago ahora? El versículo 4. Le estaba exhortando como en el momento que estamos exhortando ahora. Y le decías, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú estás lleno de todo, porque en el versículo 2 te va a decir qué es lo que tenía la iglesia. Y en el versículo 2 va a decir qué es lo que tenía la iglesia. Mira, ¿qué tenía la iglesia? Tenía codicia. Porque dice codicéis. ¿Tienes codicia? ¿Por qué? Porque tú no puedes tener lo que tiene tu hermano. Por eso lo criticas. Tú codicias lo que tiene el hermano. El hermano ha crecido. Oh, mira, le dice, no, ¿cómo está llevando? ¿Cómo está creciendo? Oh, ¿cómo se está levantando? Oh, míralo los jóvenes. Oh, mira lo que están haciendo. Pero ¿qué dice? Codicias, pero tú no tienes. No puedes tener. Y como tú no puedes tener, ¿qué te da? ¿Qué te hace? Codicias.
Hay muchos hermanos dentro de las iglesias, como ya no pueden seguir trabajando. ¿Por qué? Porque a sus ojos empezó a cambiar. Su vista se cambió, empezaron a volverse ciegos. Y empezaron a ver toda la rutina de la iglesia. Empezaron a criticar hasta a sus pastores. Si el pastor no ora, si el pastor sí ora, si el pastor congrega, no viene, el pastor viaja, no viaja. Si el pastor está gastando, no está gastando, empiezas a mirar, hermano, que tú me estás mirando ahorita por las redes. Empezaste a involucrarte dentro de toda la iglesia y empezaron a codiciar. Pero dice algo, codicias, pero no tienes. Y eso es lo que pasaba dentro de la iglesia. Estamos leyendo la palabra. Santiago estaba hablando a la iglesia, le decía, codicias, pero no tienes. A lo mejor en esos tiempos, los hermanos de la iglesia empezaron a codiciar. Capaz al otro, no, el otro se compró casa, el otro se compró su carro, el otro compró su carroza, el otro compró su camello, el otro empezaron a codiciar. Pero todo lo que ellos codiciaban, la codicia es querer tener algo, pero no lo podían tener. ¿Sabes por qué? Porque estaban empezando a pedir mal. Seguimos. ¿Qué había dentro de la iglesia? Codicia. ¿Qué más había? Había envidia. Porque dice, matáis y ardéis de envidia. Iglesia, amados hermanos, si tú ves a un crítico, es porque ellos están hablando según su vivencia que viven. Y lo están expresando según lo que ellos tienen en el corazón. A su nombre. Y si hay alguien dentro de la iglesia que está llevando su vida así, al final vas a saber lo que tienes que hacer. Pero en la iglesia había envidia. Había envidia. Y dice, y no podéis alcanzar porque combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseas. Había codicia, envidia, pleitos, contiendas, iras. Y la iglesia estaba lleno de ¿qué? De envidia. Estaba lleno de ¿qué? De codicia. La iglesia empieza a hacer algo, empieza a evangelizar, de ahí se levanta alguien y te empieza a criticar. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la iglesia es porque no pueden hacer lo que están haciendo tú. Pero si sabes lo que hay, y como toda iglesia, se acerca a pedir a Dios. O sea, después de tu crítica, después de estar ahí comentándonos, después de estar criticando, te acercas a orar. ¿Y qué haces en tu oración? Pides. Es como un hermano que está criticando a su hermano que tiene al lado. Lo critica, ¿no? Ve al costado y dice, ay, esta hermana vení con pantalón. Ay, esta hermana es chismosa, ¿no? Y luego tienes la oportunidad de entrar a la presencia y después de haberle criticado, te vas al altar y pides a Dios, ¿no? Dios, Señor, cambia mi carácter, le dices, ¿no? ¿Y qué está diciendo Santiago? Estás pidiendo mal. Aquí es donde Santiago te va a enseñar que estás pidiendo mal. ¿Por qué? Porque dice que pides y no recibes. Porque estás pidiendo mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deleites. Qué hermoso es cuando tú lees este libro. Santiago hablando a la iglesia de lo que pasaba. Y muchos realmente vemos lo que pasa en la actualidad.
Esto está pasando ahorita en las iglesias. Y Santiago les va a decir, oh almas adúlteras. Y va a ir ¿a dónde? A la raíz. A la raíz. ¿Y cuál era la raíz? ¿Y cuál es la batería que le faltaba al reloj para que funcione? ¿Cuál era? La raíz era la batería. ¿Y qué es lo que necesita tu corazón para que puedas tener solución a lo que tú tienes? ¿O qué es lo que quiere enseñarte Santiago? Lo que Santiago te quiere enseñar es que tienes un corazón mundano. Lo que Santiago te quiere decir que tienes amistad con el mundo. Lo que Santiago te quiere decir es que todavía tú caminas como el mundo. De nada te sirven los años que tienes dentro de la iglesia. De nada te sirve cargar tu Biblia. De nada te sirve que puedes orar cuando sigues siendo amigos del mundo. Y los que tienen amistad con el mundo, ¿qué dice? Versículo 4. Son enemigos de Dios. ¿Me están entendiendo? Porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se está constituyendo? ¿Enemigo de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Santiago lo que está diciendo, mis hermanos, están teniendo amistad con el mundo. Santiago le está diciendo, hermanos, ustedes todavía están andando como el mundo. Ayúdense a ustedes mismos en vez de querer ayudar a otros. Critíquense a ustedes mismos en vez de estar criticando a otro. Comenta algo en vez de estar, coméntate a ti mismo antes de estar comentando a otros. ¿Sabes por qué? Porque todavía tú sigues siendo amigo del mundo. Y como tú sigues siendo amigo del mundo, no cuentas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás constituyendo enemigo de Dios. Porque tú no estás aprendiendo el verdadero evangelio. Porque tú no estás haciendo lo que te dice la palabra. Tú estás siendo enemigo de Dios. A su nombre. ¿Por qué? Porque tienes envidia. Porque tienes contiendas. Vives discutiéndote con el hermano. Que no te parece. Pastor, no me parece eso. Pastor, no estoy de acuerdo contigo. Ay, no estoy de acuerdo con la hermana. La hermana dice, hermano, ¿qué les parece? Vamos a volantear. Ay, no, hermanos. No, siempre la misma cosa. Y no quieres participar. ¿Qué generas? Generas contienda. Contiendes, ¿qué generas? Envidia, celos. Dentro de tu corazón, yo hubiera dicho primero. Entonces, ¿qué hay? Estás siguiendo viviendo como el mundo. Estás todavía siguiendo, caminando como el mundo. Todavía no has soltado al mundo. A su nombre. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano? ¿O es que mi hermano que estás aquí o mi hermano que me estás escuchando? Ay, no me gusta esto. Tú no tienes razón. Pero yo te digo en esta tarde, ¿o estás diciendo que las escrituras están en vano? Aquí lo dice, versículo 5. ¿O estás pensando que las escrituras es en vano? A lo mejor el día de hoy dicen, no, pastor, no hay mundanos en la iglesia. No hay mundanos, pastor, aquí dentro de la congregación. Pastor, no hay cristianos mundanos. ¿O piensas que la Biblia está en vano?
Dice esta escritura, no dice en vano, ¿no? El Espíritu que Él ha hecho morar entre nosotros dice que ¿qué hace? Nos anhela celosamente. Cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, te constituyes hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios no quiere que tengas esa manera de pensar. Dios no quiere que tengas esa manera de vivir. Dios no quiere que andas tu vida criticando a tu hermano, envidiando a tu hermano, teniendo los celos a tu hermano, codiciando lo que tu hermano tiene, codiciando lo que tu hermano ha logrado, codiciando lo que el Señor ha usado en tu vida. Yo pasé por ese proceso. De un momento empezamos a crecer, a levantarnos, y empezaron a tenernos celo. Pero ¿por qué él? ¿Pero por qué él ha crecido? Líderes teniendo envidia de sus propios miembros de la iglesia. A su nombre. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Es que tú tienes que dejar esa mundanidad. Es que tú tienes que dejar la manera de vivir. Es que tienes que dejar al mundo. El mundo vive de esa manera. El mundo camina de esa manera. En el mundo vas a encontrar muchas cosas. En el mundo vas a encontrar orgullosos, envidiosos, celosos, pleitistas, hombres con ira, con enojo. Pero dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, el Señor no quiere eso para sus hijos. Lo que Dios quiere es que tú, ¿qué dice la palabra? Es que el Espíritu que Él te ha hecho morar en ti, te anhela que celosamente que tú vivas por un camino realmente que agrada a Dios. Y en el versículo 6 te va a decir, pero Él te da mayor gracia. Lo que tú tienes, eso no te dio Dios, eso tú traes del mundo. Lo que te dio Dios es gracia. ¿Qué es la gracia? Es la misericordia. ¿Qué es la gracia? Es el amor. ¿Qué es la gracia? Es ser bondadosos. ¿Cuántos bondadosos hay aquí? ¿Cuántos cuando miran al necesitado les tienden la mano? Cuando ven a alguien ahí en el camino borracho, le brinden la mano, le dicen levántate. Cuando ven en el mundo gente que está pasando necesidades, ¿cuándo van y lo ayudan? Eso es lo que el Señor ha dado. Nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia. La gracia que abunda dentro de nuestros corazones es el amor a nuestros prójimos, es el amor hacia los demás. No nos ha dado el Señor una gracia que critica, una gracia que envidia. Eso no es la gracia. El Señor te ha dado la gracia para que crezca dentro de ti, se fructifique, se levante. Y cada día tu gracia tiene más amor, amor al prójimo. Y eso se demuestra, ¿sabes dónde? Se demuestra aquí. Porque de aquí sale, ¿para qué? Para que tú llevas al mundo esa gracia. Cuando tú llegas aquí, se demuestra la gracia que tú tienes por tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega tu hermano y lo recibes, ¿no? Hola mi hermano, ¿cómo estás? Deme un abrazo. Pero cuando hay dentro de ti todavía mundanidad, no quieres saludar a tu hermano. Llega tu hermano, ya ha llegado ya. ¿Por qué? Porque no hay gracia. Si no, todavía estás acarreando cosas del mundo. Y como estás acarreando cosas del mundo, todavía sigues siendo mundano. Y está en vano que tú puedas ir a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te estás constituyendo enemigo de Dios. A su nombre. ¿Cuántos cuando la alaban se gozan? ¿Cuántos cuando la alaban al Señor se gozan? ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio la gracia, nos dio amor para vivir enamorados de Él. Si a mí me digna alabar al Señor levantando mis manos, danzando, remolineando, no sé, me gozo por aquí, me gozo por allá. Es la gracia que hay dentro de mí. Pero si dentro de mí hay mundanidad, los mundanos, ¿qué dicen? Ay, ¿cómo voy a estar danzando?
Ay, ¿cómo voy a estar levantando mis manos? Ay, ¿cómo voy a dar remolina? Ese es del diablo. Como todavía tú estás en el mundo, piensas como el mundo. Pero el Señor te adora, dice la gracia a su nombre. ¿Y qué es la gracia? La gracia es ser bondadoso, estar lleno del gozo del Señor, tener alegría en nuestros corazones. A su nombre. ¿Quién vive? Dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a quién. Dice, Dios resiste a quién. Versículo 6. A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Muchos dicen que la humildad, muchos ven la humildad por la pobreza, por el necesitado. Ay, ese es humilde, porque no tiene dinero, porque es pobre, porque está mal vestido, porque no tiene que vestirse. Muchos dicen que esa es humildad. No, no. ¿Sabes cuál es la humildad? ¿Sabes cuál es la humildad? La humildad es que si el Señor te está hablando el día de hoy y tú tienes en tu corazón envidia, tú tienes en tu corazón, estás codiciando, tú en tu corazón tienes una manera de vivir distinta, que la cual el Señor no te ha dado. ¿Sabes dónde vas a levantar tu humildad? ¿Y qué es lo que quería decir Santiago? Es que Santiago estaba diciendo al mundo, estaba diciendo a la iglesia, hermanos, todavía siguen ustedes siendo amigos del mundo y se están constituyendo enemigos de Dios. Por lo tanto, aquí sale la palabra y le dice, hermanos, sean humildes. ¿Cuántos han recibido esta palabra? ¿Cuántos han recibido esta palabra? Entonces, el que ha recibido esta palabra dice, Señor, has hablado el día de hoy a mi corazón. Me humillo ante ti, Señor, porque tu palabra no está en vano, porque tu palabra no está por gusto escrito. Tu palabra aquí me dice que no tengo que reaccionar, ser así, tengo que dejar lo mundano y me humillo ante ti, Señor. Eso es humildad. A su nombre. Tu humildad no es que te pongas ropa barata o tu pobre, tu zapato hueco, que no tienes dinero. Eso no es humildad, eso es pobreza. La humildad es aceptar cómo está tu vida y decirle a Dios, reconozco que estoy andando mal. Y te humillas ante el soberano. Y yo no sé cuántos aquí humildes me están mirando a través de las redes. O cuántos soberbios. Ese pastor está hablando cosas que no debe hablar. Está malinterpretando mal la Biblia. Ese pastor está hablando de más. O sea, no está queriendo decir que no debemos criticar. No, yo no te estoy diciendo nada. El que te está diciendo es la palabra. Si tú no quieres cambiar cosa tuya, vas a seguir siendo amigos del mundo. Y cuando el Señor venga, no pienses que te vas a ir con Él. Por más que has cargado tu Biblia como un santo, ¿no? Así andan en la iglesia. Llegan a la iglesia con su Biblia, bien a la corbata, ¿no? Hermana, callar a tu hijo, hazle sentar. Esta es la casa de Dios. ¿No? ¿Cómo son? De ahí vamos a acercarnos al Padre. Señor, te pido. Tienen un carácter realmente que peor que el mundano. Dan miedo. Pero ¿qué nos enseña el Señor? Sea humilde, te dice. Pero cuando eres soberbio, Dios no te escucha. A su nombre. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, su palabra, no te dice el pastor. Dios resiste a quién, a los soberbios.
¿Y da qué? Gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Qué nos cuesta decir, Señor, gracias, me estás hablando? ¿Qué nos cuesta decir, Señor, sí tienes razón, Señor, mi vida está así? ¿Qué nos cuesta decir, sí, Señor, estoy comentando, juzgando a mi hermano, y yo estoy aquí sentado en mi silla, sentado en mi trono, no quiero predicar ya, Señor? Se ha apartado de mí el amor hacia ti. Yo siento que sentado aquí estoy haciendo lo correcto ante tus ojos. Yo estoy pensando que sentado aquí ya gané ya cargos, ya soy el diácono, ya por lo tanto como soy el diácono ya no voy a predicar. Como soy el líder ya no voy a trabajar. Ah, yo soy el diácono, ¿por qué voy a limpiar el baño? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Se sienta y empiezan a criticar a los demás y se sienten que tan seguros de su salvación que no saben que todavía viven en la mundanidad. No saben todavía que están dejando de lado a Dios. ¿Por qué? Por su soberbia, por tener ahí soberbio dentro de sus corazones. No quieren ser humildes. Imagínense si tan chiquitita cosa dejan soltar de su corazón. A lo mejor tiene razón el pastor, o a lo mejor tiene razón ese flaquito que está hablando. Me humillo un rato, digo, Señor, has hablado a través de tu palabra y quiero cambiar. ¿Sabes lo que va a suceder? Es que el Señor dice, te va a llenar de mucha gracia. A su nombre. Versículo 8, ya estamos terminando. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará ¿a quién? A nosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y nosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificar vuestros corazones. Seguimos. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Él te va a exaltar. Él te va a exaltar. A su nombre. Todo lo que estás haciendo hoy, hágalo al revés. Hágalo al revés. Si te sientes que tienes alegría, no, el pastor no tiene razón. Pero ¿sabes qué? Deja ese orgullo y acércate al Señor. Por eso dice, deja tu alegría por un ladito y llora ante la presencia de Dios. Estás afligido, dice, deja esa aflicción y acércate al Señor. A su nombre. ¿Qué más dice? Dice, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, dice, purificar nuestros corazones. Hay personas que tienen doble vida, doble manera de vivir, doble ánimo. Por un momento están felices, ¿no? Pasa el hermano, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cambia, te volteas, dice, ese hermano. El hermano viene y te abraza, hermano, ¿cómo estás? Hermanito, ¿cómo estás? La paz de Dios, hermano. Y te volteas, hermano se baña hoy, me dejó su olor. Esos son de doble ánimo. Y el Señor te está diciendo, deja esa manera de vivir mundano, cambia. A su nombre. Es fuerte, ¿no? La palabra. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? Es que tú te acercas a Dios y dejas toda esa manera de vivir. ¿Y Dios qué va a hacer? Te va a exaltar. Pregunto, ¿le gustó a la iglesia? ¿Le habrá gustado la manera como lo dijo Santiago? ¿Le habrá gustado? Cuando esta palabra llegó a la iglesia, transformó vidas.
Por eso el día de hoy predicamos de Cristo, porque a través de ese evangelio hubieron hombres realmente que se humillaron a la presencia de Dios. Hubieron hombres que realmente se han levantado ante la presencia de Dios. Dios los exaltó, Dios los levantó. Y si deseas, sigues leyendo, vas a ver cómo lo trataba Santiago a la iglesia. Era directo, le decías: no quieres cambiar, hermano, pero haga el intento y Dios te va a exaltar. Pregunto a la iglesia: ¿había cristianos mundanos? ¿Sí o no? ¿Hay cristianos mundanos en la actualidad? Sí, todavía lo hay. ¿Y creen que el Señor los va a cambiar? Sí, los puede cambiar cuando se humillan. Ponte de pie en esta noche. Yo creo que esta palabra fue para ti. Yo creo que esta palabra fue para ti. Criticas pero no predicas. Murmuras pero no demuestras amor. Esa es la realidad. Pero el Señor quiere que lo que realmente pedimos, el Señor nos dé. Ya no sigues pidiendo mal. Ya no te acercas al Señor con un corazón soberbio. Al contrario, sigue predicando al Señor, sigue siendo de bendición dentro de tu casa, sigue siendo de bendición dentro de tu familia. Padres, si tus hijos tienen ese amor de querer hacer algo para Dios, ya sea una coreografía, ya sea un teatro, ya sea que querer levantar a alabar al Señor, ayúdalos. Dile que pueden. ¿Por qué? Porque quieren honrar al Señor. ¿Ustedes sabían cuántos años tenía Santiago cuando habló a la iglesia? Era muy joven. Porque la Biblia dice que Jesús, ¿a los cuántos años empezó su ministerio? A ver, los 30 años, ¿no? Cuando nació Jesús, el ángel lo dijo que salieran de Belén y se fueran a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey Herodes iba a matar a todos los niños. ¿Y cuál fue el veredicto de Herodes? Que tenían que matar a los niños de 2 años para abajo. De 2 años para abajo. Y si Santiago es el hermano de Jesús, y cuando mataron a los niños, ya Jesús tenía cerca de los 2 años. De ahí habla en Lucas que regresaron a Nazaret y fue ¿a dónde? Al templo. Y menciona la Biblia que fue José, María y Jesús. Y el niño dice tenía 12 años. Si la Biblia dice que solamente fue María, José y Jesús, es que todavía no tenían hijos. Entonces, si Jesús empezó su ministerio a los 30 años, menos 12 años, ¿cuánto sería? Y bueno, no terminó cerca de los 33 años. Pero un cálculo, Santiago tenía entre 19 a 20 años. Cuando Jesús empezó su ministerio. O sea, era joven. Pero cuando le habla acá, en estas epístolas, habrá tenido promedio de
23 a 25 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levántame su mano. ¿Cómo Dios usaba a este hombre para hacer las epístolas de Santiago? ¿Cómo hablaba la iglesia? La iglesia hoy en día no puede avanzar por culpa de los que un día llegaron a su presencia del Señor, pero avanzaron un poquito y se desviaron del camino. Porque hoy en día viven como mundanos, criticones, juzgadores, murmuradores. Pero es tiempo que la iglesia empiece a humillarse, a dejar todo lo que no sirve y seguir adelante para que el Señor te exalte. Levanta tus manos, cierra tu vista y oremos. Padre Dios, te agradezco en esta preciosa mañana por hablar a tu pueblo. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Gracias, amado Dios, por usar la vida de tu siervo Santiago y podernos hacer entender, Señor, que la iglesia hoy en día está caminando, Señor, según los deleites del mundo, Señor. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que la iglesia, te pedimos que cada uno de tus hijos que han escuchado esta palabra, Señor, se aparten del mundo. Padre amado, dejen las deleites del mundo, dejen las codicias, dejen la envidia, Señor, dejen el orgullo, las contiendas, la ira, el enojo, la murmuración, las críticas, que dejen de, Señor, de sus vidas, para que aprendan a humillarse ante ti, para aprender a humillarnos cada día, Señor. Cuando la crítica se levanta, hay que humillarnos más, Señor, para que tú nos exaltas, para que tú, Señor, nos des, Señor, ese privilegio de seguir manteniéndonos y poder predicar, Señor, tu palabra con gracia, con ese amor que tú nos das desde el primer día que te recibimos como tu hijo, como nos has recibido como tu hijo, amado Señor. Desde el primer momento, Señor, que hemos venido a tus pies, Padre Santo, nos has recibido como uno de tus hijos, Padre amado, y tú nos has dado gracia, y esa gracia tiene que crecer, esa gracia tiene que inundar nuestro corazón, esa gracia tiene que llenarnos, Señor, este corazón, esa gracia tiene que haber bondad, Señor, esa gracia tiene que haber ayuda, Señor, al necesitado, para orar por el enfermo, para orar, Señor, para el que está pasando circunstancia. Ya basta, Señor, amado Dios, de usar esos hombres, Señor, Padre Santo, que están levantándose, Señor, para obstruir tu llamado, para obstruir, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros, amado Dios. Oh Padre Santo, empieza a exhortar a la iglesia, empieza, Señor, a echar fuera, Señor, todo pensamiento de los hombres que no quieren, Señor, humillarse ante tu presencia. Todo, Señor, lo que hay soberbia en tu nombre, Señor, desechamos, Padre amado. Seas tú, amado Dios, obrando en sus corazones. Dice tu palabra, Señor, que tú luchas. Padre amado, dice tu palabra que tú eres celosamente, cuidas a tus hijos. Cuida ahora a tus hijos que un día han llegado a tu presencia. Cuida, amado Dios, tú tus hijos que un día han estado, Señor, involucrados, evangelizando, predicando, Señor. Pero entró, Señor, la envidia. Entró, Señor, a la codicia, papá, y se alejaron de tu presencia. Hoy, Padre amado, vemos más gente criticando, Señor. Hoy en día vemos más gente, Señor, comentando malos comentarios, Señor. Deja que cada uno tu experiencia, Señor, la experiencia vivida, Señor, en la vida, nos ayude a cada día someternos más a ti. Deja que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder darnos cuenta, Señor, por qué camino estamos siguiendo. Y si estamos tomando un mal camino, amado Dios, vamos a humillarnos para que tú nos perdones, para que tú, Señor, llenes nuestro corazón de amor. Porque sé, Señor, que somos tus hijos. Somos tus hijos, Padre Santo. Y como hijos tuyos, Señor, tú no nos vas a abandonar. Cuando tú ves el mundo, Señor, si hay padres que abandonan a sus hijos,
Si hay madres que abandonan a sus hijos, si hay padres que no quieren firmar a sus hijos, sí los hay, Señor, pero tú no eres ese Padre, amado Dios, que cuando tú nos constituyes hijos tuyos, tú nos cuidas, tú nos guardas. Así estamos, Señor, equivocados, aún, Señor, si caminamos, Señor, con soberbia, pero tú nos amas. Pero llegará el día que nos corriges, llega el día, Señor, que tú nos hablas fuerte. ¿Sabes por qué? Porque eres nuestro papá y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tus hijos. Gracias por cada vida que está, Señor, presente en esta mañana aquí, Señor. Señor, toca sus corazones. Toca ese corazón, Señor. Ve a la raíz, Señor. Ve a la raíz, Señor, porque dice tu palabra que la raíz de todo lo malo es el amor, Señor, al dinero, es la codicia, es la envidia. Padre amado, gracias, Señor. Que esa raíz de enojo salgan de sus corazones. Que esa raíz de envidia salgan de sus corazones. Que esa raíz de Señor, de contienda salgan de sus corazones. Y nos humillamos ante ti, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias, amado Dios, en esta mañana. Levanta tus manos y vamos a glorificar al Señor. Y damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a dar 7 glorias de victoria al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Señor. Vamos, más, dale fuerte palmas. Se fue toda la mundanidad de tu corazón. Ahora el Señor vive en ti, Él reina en ti. Tienes que estar lleno de gozo, de alegría, firmes, como el Señor ha querido. A su nombre, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos.